El libro del Apocalipsis nos ofrece una visión profética de los últimos días antes del regreso de Jesús, desde la aparición del Anticristo hasta el juicio final de Dios sobre toda la humanidad. En este video, exploraremos el significado y el impacto de las 7 copas de la ira de Dios, descritas en los capítulos 15 y 16 del Apocalipsis. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la profecía bíblica. El libro del Apocalipsis muestra cómo serán los últimos días antes del regreso de Jesús, desde la aparición del Anticristo y su reinado aquí en la tierra hasta la derrota definitiva de Satanás y el juicio de Dios sobre todos los hombres. Si analizamos los relatos que el apóstol Juan tuvo mientras estuvo en la isla de Patmos, veremos que este libro, además de tratar sobre el fin de los tiempos con un lenguaje poético, también se encarga de enumerar las cosas que están por venir, como los 7 sellos, los 4 jinetes, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Es precisamente sobre esta última serie de juicios de Dios que vamos a hablar en este video. Primero necesitamos entender cuál es el significado de las 7 copas de la ira de Dios, para luego ver qué traerá cada una de ellas al mundo durante el fin de los tiempos. En los capítulos 15 y 16 del Apocalipsis, el apóstol Juan registra la visión que tuvo de los 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios, y es en este pasaje donde la Biblia muestra el juicio del Señor debido a la rebeldía y dureza del corazón del hombre. Antes de las 7 copas de su ira, Dios siempre había derramado juicio sobre los pecadores, advirtiéndoles sobre sus errores y mostrando que había tiempo para arrepentirse, como ocurre cuando los ángeles tocan las 7 trompetas. Sin embargo, cuando estas advertencias son despreciadas, entonces el Señor comienza a derramar las copas de su ira. Algo que genera muchas dudas en las personas es la diferencia entre las 7 trompetas y las 7 copas. Básicamente, las trompetas advierten que Dios derramará el juicio final, y las copas son el cumplimiento de esto. Por ejemplo, en las trompetas, la destrucción afectará a 1/3 de la tierra, del mar, de los ríos, del sol y de los hombres, mientras que en las copas, la destrucción afectará a todo y a todos. Al inicio del capítulo 15, el apóstol Juan describe el momento en que vio al ángel sosteniendo las copas con las 7 plagas de Dios que completarán su ira sobre la tierra. Luego menciona una especie de mar de vidrio donde todos aquellos que no se inclinaron ante el Anticristo y se mantuvieron fieles al Señor cantarán alabanzas al Creador. Estos están protegidos de lo que ocurrirá en el derramamiento de las 7 copas. Esas personas que vencieron a la bestia, su imagen y el número de su nombre estarán adorando a Dios con el cántico de Moisés y el del Cordero. Este cántico de Moisés hace referencia al cántico mencionado en el capítulo 15 del libro de Éxodo, que habla sobre la liberación del pueblo de Israel de Egipto al atravesar el Mar Rojo. Mientras que el cántico del Cordero hace referencia a la obra de Cristo en la cruz, es decir, su sufrimiento y su victoria. Este cántico nos muestra que al igual que los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto, los santos serán liberados de la opresión de este mundo pecador que es castigado a través de las plagas enviadas por Dios. Este cántico es muy importante para entender por qué ocurrirá el juicio que se avecina. Observa que cantan, justos y verdaderos son tus caminos. Esto significa que nada de lo que suceda a partir de ahora será injusto. Toda la ira de Dios que se derramará en las 7 copas es correcta y reflejará la justicia del Señor. En la continuación del cántico encontramos una pregunta muy interesante: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? En otras palabras, ¿existe alguien tan insensato que incluso ante toda la grandeza y poder de Dios no temerá su santo nombre? Como en todo el libro del Apocalipsis, este pasaje trae muchas referencias a textos del Antiguo Testamento. Además del cántico de Moisés, las propias copas son muy similares a algunas de las que castigaron a Egipto en el pasado. Un ejemplo de ello es cuando el apóstol Juan vio que el santuario del cielo se abría. Este santuario se refiere al tabernáculo que Moisés construyó en el desierto, que contenía el arca del pacto y era el lugar de habitación de Dios con el pueblo de Israel. Después de que el santuario celestial se abriera, salieron 7 ángeles con las 7 plagas de la ira de Dios. Estaban vestidos con lino puro y resplandeciente, y llevaban cinturones de oro alrededor del pecho, muy similares a las vestiduras de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes eran intermediarios entre Dios y los hombres, lo que significa que estos ángeles representan la ira misma de Dios. Después de esto,
vemos que el santuario se llenó de humo y que nadie podía entrar en él hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto también nos recuerda pasajes del Antiguo Testamento donde la gloria de Dios llenaba el tabernáculo de manera que nadie podía entrar. Pero en el derramamiento de las copas ya no hay posibilidad de arrepentimiento, pues la ira de Dios está siendo derramada y Él no se detendrá hasta que sus propósitos se cumplan. Aquí, el santuario está cerrado, es decir, nadie tendrá acceso a las misericordias del Padre. En el capítulo 16 del libro del Apocalipsis, comenzamos a ver el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Recuerda que solo vendrán sobre aquellos que adoraron y sirvieron al Anticristo. Los santos, como vimos en el capítulo 15, estarán protegidos y cantarán alabanzas al Señor, mientras que la iglesia de Cristo estará a su lado en el cielo, esperando ansiosamente su regreso a la tierra donde establecerá su gobierno de 1000 años. Así que vamos a conocer las 7 copas. La primera copa, el apóstol Juan escribió que oyó una voz potente que venía del santuario, diciendo a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y se abrieron llagas malignas y dolorosas en aquellos que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. La primera copa será derramada sobre la tierra y todos aquellos que tengan la marca de la bestia y se entreguen a la adoración del Anticristo serán castigados con heridas muy dolorosas que no podrán ser curadas. Aquí Juan está describiendo el dolor y la aflicción del hombre sin Dios, lo cual es algo terrible y doloroso. La segunda copa está escrita, el segundo ángel derramó su copa en el mar, y éste se convirtió en sangre como de un muerto, y murió toda criatura que vivía en el mar. La segunda copa será derramada sobre el mar y el mar se convertirá en sangre, y toda criatura viviente que haya allí morirá, mientras que en las trompetas solo se afectó a 1/3 del mar. Aquí, el mar es afectado por completo, lo que muestra la destrucción de la naturaleza ante el juicio y la grandeza de Dios. La tercera copa trae consigo algo terrible que seguramente causará temor en todos aquellos que han decidido no seguir los caminos del Señor. Dice así, el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Aquí, los impíos que derramaron la sangre de los santos y profetas del pasado tendrán que beber esta agua convertida en sangre, lo que muestra lo justo que es el juicio de Dios. La cuarta copa trae un juicio aún más severo sobre los impíos. Se describe así, el cuarto ángel derramó su copa en el sol, y se le dio poder al sol para quemar a los hombres con fuego. Estos fueron quemados por el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, pero no se arrepintieron ni le dieron gloria. La cuarta copa será derramada sobre el sol y los hombres serán quemados con un calor intenso, mientras que en las trompetas, cuando el sol se oscureció, los hombres no se arrepintieron. Ahora serán castigados por su falta de arrepentimiento y por ignorar las advertencias de Dios al hacer que el sol dejara de brillar, pero ahora todos tendrán que experimentar el intenso calor que Él desencadenará en la tierra. Y no será solo eso, este pasaje también muestra que incluso frente a la ira del Señor, las personas no se arrepentirán y en lugar de glorificar su nombre y clamar por su misericordia, blasfemarán contra Dios. ¿Recuerdas la pregunta hecha en el Cántico de los Santos registrado en el capítulo 15 que mencioné al principio de este video? En el cántico dicen así, ¿quién no temerá y no glorificará tu nombre, oh Señor? Y aquí está la respuesta, el hombre estará tan ciego en su perversidad que incluso frente al castigo blasfemará contra el Dios Todopoderoso. La quinta copa de la ira de Dios será derramada directamente contra Satanás. Veamos lo que está escrito, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, cuyo reino quedó sumido en tinieblas debido a la intensa agonía. Los hombres mordían su propia lengua y blasfemaban contra el Dios del cielo a causa de sus dolores y heridas, pero se negaron a arrepentirse de sus malas acciones. En este pasaje vemos que la quinta copa será derramada sobre el trono de la bestia, que es el centro del gobierno del Anticristo. Cuando la sede del poder de la bestia sea atacada, la humanidad entrará en colapso y las personas se desesperarán, se sentirán abandonadas porque el líder que tanto admiraban será humillado por el Señor. Sin embargo, una vez más, los seguidores de la bestia blasfemarán contra Dios en lugar de arrepentirse de sus malas obras. Morderán su lengua de dolor, pero encontrarán fuerzas para declarar que son enemigos de Dios.
La sexta copa, el derramamiento de la sexta copa de la ira de Dios describe el Armagedón que ocurrirá cuando las fuerzas malignas de todo el mundo se unan para intentar derrotar a Israel. Veamos lo que está escrito. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Similar a esto, estos son demonios que incitarán a todos los gobernantes de la tierra a reunir sus ejércitos para enfrentar a los judíos en Jerusalén. Esta guerra tendrá el propósito de destruir al pueblo judío y así impedir el regreso de Cristo. Este es el momento final de la gran tribulación en el cual la Biblia dice que si los días no fueran acortados, el pueblo de Dios no podría soportarlo. Este es el momento en que Cristo aparecerá como ladrón en la noche para liberar a su pueblo y destruir al anticristo con el aliento de su boca. Una cosa interesante acerca de esta copa de la ira de Dios es que recuerda un pasaje del Antiguo Testamento que está en los capítulos 4 y 5 del libro de Jueces. Según la Biblia, el pueblo de Israel estaba sufriendo mucho, oprimido por el rey Jabín. Los israelitas no podían hacer nada más que esconderse de miedo, ya que el poder de ese ejército era devastador. Entonces, Dios a través de Débora advierte que entregará a los enemigos en manos del pueblo de Israel. Esta batalla también se libró en Megido, el mismo lugar donde se derrama la sexta copa, y el enemigo también fue derrotado por el Señor mismo, al igual que sucederá cuando Cristo derrote al anticristo con el aliento de su boca. La séptima copa, la última copa, es la descripción detallada de la escena más aterradora de la historia de la humanidad, también conocida como el juicio final. Veamos lo que dice la Biblia. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y salió una fuerte voz del santuario que venía del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto. Nunca antes había ocurrido un terremoto tan grande como ese desde que existe el hombre sobre la tierra. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio el cáliz del vino de la furia de su ira. Todas las islas huyeron y las montañas desaparecieron del cielo. Cayeron enormes granizos, cada uno del peso de unos 35 kilogramos. Los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque la plaga fue muy grande. Juan escuchó una voz que salía del santuario diciendo, hecho está. Esta era la voz del propio Dios anunciando que había llegado el momento en que su ira sobre la tierra llegaría a su fin. Entonces, el mundo recibe la copa con el vino de la furia de Dios mencionada en Apocalipsis capítulo 14. Luego, la gran Babilonia es despedazada y el imperio del anticristo es destruido. Las ciudades y naciones son arruinadas, todas las islas se desplazan, las montañas desaparecen y enormes piedras caen del cielo sobre aquellos que no sirvieron al Señor. Todo esto representa el terror del día del juicio de Dios para los pecadores. Sí, hermanos, la tierra acabará en fuego y el ser humano necesita encontrar otro lugar para vivir. Pero ese lugar no es Marte, sino un nuevo cielo y una nueva tierra que el Señor Jesús ha preparado para nosotros. Es en esos lugares que Jesús llevará a aquellos que creyeron en su nombre y vivieron sus vidas en obediencia a sus palabras. El Señor le dio la siguiente visión al apóstol Juan: vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Escuché una fuerte voz que venía del trono y decía, ahora el tabernáculo de Dios está con los hombres, con los cuales él vivirá. Ellos serán su pueblo, el mismo Dios estará con ellos y será su Dios. Él enjugará todas las lágrimas de sus ojos. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque la antigua orden ha pasado. Aquel que estaba sentado en el trono dijo, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe esto, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. A diferencia de lo que muchos piensan, no necesitas ser parte de ningún proyecto espacial para ser salvado del fin del mundo que conocemos hoy.
Tampoco necesitas ser amigo de ningún multimillonario que quiera llevar a las personas al espacio. Lo que debes hacer es entregar tu vida a Jesucristo y convertirte en su amigo íntimo. Porque no serán los dólares ni los cohetes los que salvarán tu alma cuando llegue el fin, sino la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz hace 2000 años. Mira lo que dice la Biblia: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no creer en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Aleluya. Voy a explicarte exactamente lo que todo esto significa. En primer lugar, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. En la Biblia hay muchos pasajes que hablan sobre el amor de Dios. El mayor ejemplo fue cuando envió a su Hijo Jesús al mundo para morir por nuestros pecados. Hoy en día, el Señor sigue cuidando de ti, y lo que más desea es tener una relación íntima contigo. Amén. En segundo lugar, todos somos pecadores y estamos separados de Dios. Es común que la gente crea que hay muchos caminos para llegar a Dios, muchas religiones en todo el mundo, y en cada una de ellas hay personas buenas y honestas. Puede parecer extraño saber que no serán aceptadas en el cielo, ya que hacen tantas cosas buenas. Pero la verdad es que todos somos pecadores, y un solo pecado es suficiente para separarnos de Dios, porque Él es santo. Mira lo que dice la Biblia: quien obedece a toda la ley pero tropieza en un solo punto se hace culpable de quebrantarla por completo, porque el mismo que dijo, no adulterarás, también dijo, no matarás. Si no cometes adulterio, pero cometes asesinato, te conviertes en transgresor de la ley. Como puedes imaginar, esto es un gran problema, ya que no podemos dejar de cometer pecados. En algún momento, mentimos, codiciamos algo que no es nuestro, usamos el nombre del Señor en vano, y de esta manera nunca podremos ganar el favor de Dios por nuestros propios medios. Pero cuando todo parecía perdido, la próxima verdad resuelve nuestro problema. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado. Nunca seremos lo suficientemente buenos, por lo tanto, hermanos, necesitamos un Redentor, alguien que pueda pagar por nuestros pecados. Así que Dios, por amarnos tanto, entregó a Jesús para hacer el sacrificio por nuestros pecados. Él sufrió el castigo que merecíamos. Mira lo que dice la Biblia: Dios demuestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Jesús pagó la deuda de todos nuestros pecados pasados e incluso de aquellos que cometeremos en el futuro. Y al tercer día, Dios lo resucitó de entre los muertos y lo puso a su derecha para ser nuestro intercesor. La cuarta verdad que debes saber es que Jesucristo es el único camino hacia Dios. Sé que suena simple, pero muchas personas aún creen que hay otros caminos que conducen a Dios o otras formas de alcanzar la salvación. Este error ha mantenido a las personas alejadas de la verdad del Evangelio. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Por lo tanto, necesitas entender que ser una persona buena, creer en Dios y hacer lo mejor para servirlo no es suficiente para ser salvo. Es necesario aceptar al Hijo de Dios, Jesús, como el único camino y medio de salvación para la humanidad. Mira lo que está escrito: el Padre ama al Hijo y le ha entregado todo en sus manos. Quien cree en el Hijo tiene vida eterna, pero quien rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La quinta verdad es que necesitas recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador. Para habitar en el cielo, debes recibir a Jesús como tu Salvador y confesarlo con tu boca. Observa lo que dice la Biblia: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Después de comprender estas verdades fundamentales, la historia de salvación toma un giro aún más emocionante. Imagina, después de aceptar a Jesús como tu único Salvador, tu vida comienza a transformarse. La presencia de Dios se hace evidente en cada paso que das, guiándote y sosteniéndote en cada desafío. Con Jesús como intercesor, experimentas el poder del perdón divino.
Aquellos pecados que alguna vez pesaban sobre tu conciencia son lavados por la gracia y el sacrificio redentor de Cristo. La carga se disuelve y sientes una libertad que nunca habías conocido antes. Adentrándote más en esta historia de fe, descubres que Jesús no solo es el camino, sino también el faro que ilumina tu sendero en la oscuridad. En tu caminar diario, encuentras consuelo en su enseñanza y fortaleza en su amor incondicional. La relación íntima con Dios se convierte en una fuente inagotable de paz y alegría. Pero eso no es todo. La historia continúa en el contexto de la eternidad. Al recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador, la promesa de la vida eterna se convierte en una realidad palpable. La esperanza de habitar en el cielo, compartiendo la presencia de Dios por toda la eternidad, se vuelve la joya más preciosa de tu existencia. Y así, la historia de redención y transformación que comenzó con la entrega de Jesús como sacrificio culmina en una victoria eterna. Tu corazón ahora lleno de gratitud y amor por el Salvador anhela compartir esta narrativa asombrosa con otros, llevando la luz de la verdad a quienes aún no han experimentado el poder transformador de la fe en Cristo. En cada capítulo de esta historia, el amor de Dios se revela de manera más profunda. Así, cada día se convierte en una oportunidad para vivir y compartir esta historia cautivante, donde la gracia, el perdón y la esperanza son los protagonistas, y la eternidad se abre ante aquellos que confían en Jesús como el camino, la verdad y la vida. A medida que avanzas en esta emocionante narrativa de fe, encuentras que la presencia de Jesús en tu vida no solo transforma tu presente, sino que también guía tu futuro. Sus enseñanzas se convierten en la brújula que orienta tus decisiones, y su amor incondicional te impulsa a ser un reflejo vivo de su luz en un mundo necesitado. El viaje de la fe se convierte en una aventura constante, llena de descubrimientos espirituales y encuentros divinos. Experimentas la fortaleza de Jesús en los momentos difíciles y encuentras consuelo en su promesa de nunca abandonarte ni desampararte. Además, la historia de tu relación con Jesús se entrelaza con las historias de otros creyentes, formando una red de comunión y apoyo mutuo. Juntos, comparten testimonios de cómo la gracia de Dios ha transformado sus vidas, creando una hermosa sinfonía de redención y esperanza. A medida que avanzas en esta narrativa de fe, también te das cuenta de tu papel en la extensión de esta historia a aquellos que aún no han escuchado el mensaje transformador de Jesús. Te conviertes en un embajador de la gracia, llevando consigo la buena nueva a aquellos que necesitan experimentar el amor redentor que tú conoces. Y así, cada día se convierte en una oportunidad para ser testigo de la fidelidad de Dios, para ser una luz en la oscuridad y compartir la historia cautivante de cómo Jesús, el Salvador, ha cambiado tu vida para siempre. La historia continúa, no solo en tu vida, sino en la vida de aquellos a quienes tocas con la verdad del Evangelio. En última instancia, la historia de salvación que comenzó con la entrega de Jesús como sacrificio culmina en la promesa de una eternidad gloriosa. Morar en el cielo, en la presencia divina, se convierte en la culminación de esta increíble historia de redención, donde el amor de Dios se revela en su plenitud. Que esta narrativa siga escribiéndose en los corazones de aquellos que, como tú, han encontrado en Jesús la esperanza, la paz y la vida eterna. En la conclusión de esta fascinante narrativa de fe, nos encontramos ante la asombrosa realidad de que la historia de salvación no es solo una experiencia individual, sino una red interconectada de vidas transformadas por el amor de Jesús. Cada capítulo de esta historia revela la gracia redentora que fluye desde la cruz hasta el presente, guiándonos hacia un futuro lleno de esperanza y promesas divinas. La culminación de esta historia se vislumbra en la promesa de una eternidad en la presencia de Dios, morar en el cielo compartiendo la gloria de la comunión eterna con nuestro Salvador. Se convierte en el epílogo perfecto de esta narrativa cautivante. Como protagonistas de esta historia, llevamos en nuestros corazones la responsabilidad y el privilegio de compartir esta verdad con el mundo, de ser testigos de la redención y el amor de Jesús. Se convierte en nuestro propósito constante, guiados por la certeza de que su gracia es suficiente para todos. En cada encuentro, en cada palabra compartida, continuamos escribiendo nuevos capítulos de esta historia de fe. La llama de la esperanza se enciende en los corazones de aquellos que escuchan y abrazan la verdad del Evangelio, llevándolos a unirse a esta unidad de redimidos. Así concluye nuestra historia, no como un punto final, sino como un trampolín hacia una eternidad llena de adoración y comunión con nuestro Salvador.
Que la gracia de Jesús, que ha sido el hilo conductor de esta narrativa, siga guiándonos en el viaje de la fe, y que nuestra historia inspire a otros a descubrir el amor transformador que solo Jesús puede ofrecer. Amén. En conclusión, las 7 copas de la ira de Dios representan el juicio final sobre aquellos que han rechazado su amor y su verdad. Pero la buena noticia es que en medio de este juicio, hay esperanza para aquellos que han confiado en Jesucristo como su Salvador y Señor. Prepárate hoy para recibir la vida eterna que solo Él puede ofrecer. Gracias por acompañarnos en este análisis profético. Si te ha gustado este contenido, asegúrate de darle me gusta, suscribirte para más videos relacionados con la fe y la profecía bíblica, y déjanos tu comentario compartiendo tus pensamientos y preguntas. Que Dios te bendiga.